Por razones de edad, yo tengo que decirles que hice una gran experiencia, no grande en resultados, gran en cantidad de pacientes, en dos grandes centros donde trabajé, la Policlínica Bancaria y el Hospital Fernández. Veía a los chicos en nursery y ya de entrada empezábamos a hacer tratamiento incruento con los vendajes clásicos, como ustedes conocidas. Y ya se operaba bastante ese pivot, tal es así que muchas veces Ferré me mandaba a verlo a algunos cirujanos infantiles al diagnóstico a operar, y a mí me llamaba la atención que se cortaba todo, se abría todo, y a la vista a uno no le gustaba una cirugía, porque la escuela nuestra es una cirugía bastante, digamos, minuciosa. Yo creo que el diagnóstico precoz es importantísimo. Y yo me acuerdo que la palabra en los partes quirúrgicos, en la operación decía sindesmostomía a la demanda. No decía sindesmostomía postomedia, a la demanda. Quiere decir que había que cortar todo lo que tiraba. Evidentemente ahí el bisturí era el rey. ¿Y cómo era el resultado? Los resultados inmediatos, estoy con Alberto, eran muy buenos, realmente. Como usamos mucho el enyesado, hecho con técnicas diferentes, los chicos iban muy bien. Pero, por ejemplo, ahí empezaban los problemas. Retirábamos el enyesado, kinesiología, todas las cosas que ustedes saben, y nos quedaba un antepiaducto. Un antepiaducto. Entonces, nuevamente yesos, no. Se operaban. Y la operación era la liberación del alifranc. Y juntamente con la liberación del alifranc, la osteotomía lateral de la cara anterior del calcáneo. O sea, estábamos destruyendo lo que la naturaleza nos dio realmente. No pensábamos que este chico, con el correr de los años, ese alifranc no funcionaba más, o que la calcáneo coboya tampoco. Vuelvo a decir, los resultados inmediatos eran muy buenos, pero siguiendo todos estos casos, íbamos viendo que las cosas no funcionaban así y que había que seguir operándolos y con las secuelas. Muchos volvían y muchos no volvían. Pero quiero decirles que hoy en día, si tuviéramos que volver, seríamos muy cautos, operaríamos muy poco, haríamos muchos vendajes y sobre todo, como dijo muy bien Alberto Macri, respetaríamos los que nos dio la naturaleza, que son maravillas, como todo lo que es el sector posteromedial, con el ligamento calcáneo escafoideo inferior, que lo cortábamos a la vista y hacíamos, como diciendo, oh, lo corté y ahora va a andar bien. No, nos estábamos equivocando, no miramos el futuro. Claro, en esa época otra cosa no había. Entonces, ahora viene la secuela. Y una gran secuela que hemos tenido es la necrosis del astrágalo, que muchas veces no sabíamos qué hacer, el paciente desaparecía y nos poníamos un poco contentos, lamentablemente, pero volvía el tiempo y que no había otra cosa que hacer que no pagan trodesis. Pero creo que si tuviéramos que volver, seríamos muy cautos y operaríamos lo preciso y lo necesario. Eso es lo que sí siento para decirles acá. Excelente, muchas gracias, doctor. Gracias. Niño. Hemos tenido, no mucho, pero hemos operado con Alberto, hemos operado con Salas, con el Vasco, estos pivot que fueron operados en la infancia. Les puedo asegurar que no es sencillo. No es sencillo. No, yo creo que el fracaso está en la falta de planificación o en la incorrecta planificación. No se puede hacer todo artrodesis, no se pueden hacer todo osteotomías, no se puede hacer todo transferencias tendinosas. Yo creo que Alberto es un tipo que lo tiene muy claro, es una de las cosas más interesantes que le he escuchado últimamente. Y creo que debemos, en serio, planificar muy bien lo que vamos a hacer con estos pacientes. Ya sabemos que no va a tener un pie perfecto, pero lo que pensamos lograr es tal vez un pie plantígrado e indoloro relativamente, porque los pacientes siguen refiriendo dolor cuando pasan los años. Andan muy bien los primeros 2 años, 3 años, y después lo vienen a ver y dicen, doctor Speroni, me está doliendo el pie. Entonces creo que todo esto es discutible. Que sí, lo que dice Tito Amor es cierto, que cada vez ahora ya no se operan casi los chiquitos con pivot, casi todo el mundo utiliza el procedimiento de Ponseti,
y creo que está más cerca de la verdad que lo que hacíamos antes con la época del Hospital Fernández. Gracias, Dani. Hago una pregunta y ya te doy Diego, y después le voy a preguntar, hay algunos que hacen niños y pivot. ¿Cuál fue la época de oro de la Cincinnati? ¿Es la más agresiva, la que más liberaba? Sí, ¿Qué fue, en sí. los 90 No, aproximadamente? antes. ¿Antes? Sí, 81, por ahí, 91, 89, 94. 90, O sea 91, por que ahí. hoy No, Alberto, deberíamos tener dando vuelta pacientes con alrededor de 30, 40 años con esas graves deformidades que mostró Alberto, ¿no es cierto? y sí, ahí lo Enzo, tenés. nosotros hicimos la residencia con Guillermo año 91, 94, que fue el furor. Nos cambiamos en las cirugías con Salas cuando él la estaba aprendiendo, año 91, 94. Una cirugía que era apasionante verla porque era esqueletizar el Exacto. retro y medio pie, ¿verdad? Yo te quiero dar mi criterio. O sea, esa cirugía fue genial. Nos dejamos de cambiar en esa cirugía porque hacemos adultos, y mi experiencia de ver pacientes en adultos es que cuando lograron un pie plantígrado con el tratamiento incruento, yo no tengo la experiencia de Dani. Yo veo pacientes que llevan a los 40, a los 50 años, con muy buen estándar de vida, con pies chicos. ¿Eh? Se le cortó. Se cortó. Bueno, después retomamos con Diego. Doctor Monteagudo. Tengo poca experiencia. No he hecho ninguna de las técnicas de liberación externa, liberación medial ni posteromedial que se han presentado. He visto pacientes, pero es verdad que he visto pocos pacientes en relación con la cantidad de cirugías que se hacían hace tantos años. Es curioso igual pensar que muchos de ellos no son sintomáticos o han desarrollado mecanismos de compensación buenos, y los casos en que he tenido que hacer cirugías no han sido la mayoría cirugías de corrección muy grandes, sino simplemente pequeñas cirugías porque el paciente tenía un varo sutil que producía una ausencia de consolidación de una fractura de estrés de quinto metatarsiano, y que se ha solucionado con una osteotomía de calcáneo sencilla. He visto algunos casos cuando hemos ido alguna vez en alguna misión humanitaria, sí hemos visto casos de probablemente más secuelas más agresivas, y como comentaba el doctor Macklin, no sabemos a veces qué ha pasado, ¿no? Uno intuye que ha habido necrosis, que ha habido sobrecorrecciones, pero realmente encuentra pies en los que a veces uno no tiene una clara idea de cómo se ha llegado a una deformidades rotatorias o deformidades que rara vez se comprenden, ¿no? Pero yo creo que ahí en nuestra práctica, cuando hay pies tan deformes, muchas veces la idea es el menos es más, ¿no? Cuando ya son adultos. No siempre hay que hacer radiografías bonitas, sino a veces hacer cirugías de confort para el paciente. Y no hay que tener tanto miedo, sobre todo por mucha gente joven que hay aquí, ¿no? Es aterrador ver las radiografías, pero luego el paciente viene porque le duele el quinto metatarsiano, y realmente con unas plantillas o con una cirugía no muy ambiciosa puedes mejorar mucho su calidad de vida. Bárbaro, gracias. Diego, termina, que el final Sí, no, se lo que cortó. yo decía es que nos llegan en el consultorio de adultos pacientes después de los 50 años, que recién empiezan a tener patología artrósica sintomática, y que es increíble porque con pies chicos, cortos, hipotróficos pero plantígrados, he tenido jugadores que han jugado al fútbol y al básquet, y es sorprendente, porque se sacan las zapatillas y encontrás esa secuela de pivot que les ha permitido hacer una vida digna durante muchísimos años. ¿Sí? Lo que decía Pero fácil, recién 50 Manuel años. Monteagudo. Sí. Bárbaro, buenísimo, gracias. Doctor Macklin, está el doctor Miguel Paz, ortopedista infantil, y que le estaba haciendo alguna consulta. ¿Quiere saludarlo, presentarlo y le damos la palabra? Pero sí, Miguel, un gusto enorme verte. Primero, agradecerte que estés con nosotros. Un ortopedista actualmente es el secretario de la SAOTI, de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil. Es un hombre de una vasta experiencia, no por la edad, sino por lo que ha trabajado y lo que trabaja. Y bueno, y además una gran persona, un gustazo, Miguel, que estés acá y que hoy seas referente nuestro en la cirugía del pie infantil. Miguel, bienvenido, entonces es una humilde opinión de todos nosotros de pie.
Bueno, Alberto, doctor, muchísimas gracias por la invitación. Veo tantos nombres todavía que me da casi vergüenza hablar delante de ustedes. Un abrazo enorme también al doctor Amor, que hace rato no lo veo por el hospital, no puedo ir. Bueno, y saludos y gracias a todos. Disculpen, justo había dicho que podía entrar recién, así que bueno, vi al principio que estaban hablando un poco del bunión dorsal secuelar. Primero, nada más para aclarar una cosa sobre el pie equinovaro. El Cincinnati no es una cirugía, sino es un abordaje, nada más para que quede claro, digamos eso. Que dice, digamos, la cirugía es la de McKay o McKay modificada, el abordaje se modifica porque cuando empezaron a hacer más, yéndose a lateral para liberar el ligamento peroneo calcáneo, de esa manera despegar un poquito el astado del calcáneo, modifican por eso, en vez de la Codevila o la Turco, se van con la extensión lateral, así que Cincinnati puramente es un abordaje. Con respecto a sí, el tratamiento hoy en día, simplemente para decirles que el método Ponseti es, pero algo muy interesante, de lo que hablaron todos, era cómo era el seguimiento a largo plazo. Justo ayer charlaba de un artículo que se hizo, para que tengan en cuenta, que en el 2006 se estudiaron pacientes habiendo sido tratados con liberaciones posteromediales amplias, y a 30 años, esos pacientes, cuando se les hacía un score, que son preguntas, y no nada más relacionadas con el pie, no, sino sobre su calidad de vida, esos pacientes tenían el mismo resultado, en realidad un punto más, 33 puntos con respecto a las enfermedades coronarios crónicos. Así que la incapacidad a 30 años era realmente con respecto a su calidad de vida. A diferencia del método de Ponseti, con el mismo estudio, un poco más adelante, con 50 años, tenía prácticamente 2 puntos nada menos que respecto a una persona que tenía, digamos, no tenía comorbilidades. Y hoy en día tiene que ser el método, no se operan prácticamente, o se operan muy pocos. Les voy a ser sincero, en Argentina no hay estadística. Justo estoy a cargo de un plan nacional que estamos haciendo con una regulación que tengo de Estados Unidos, pero hoy se sigue operando más o menos, después del primer intento, más del 50% de los pacientes, así que secuelas todavía en chicos jóvenes, adolescentes, estamos viendo muchísimos. Y lamentablemente caen mucho al hospital. Y después, con respecto al bunión dorsal, le quería preguntar al doctor, cuando a mí me caen, y el doctor Arrondo creo que fue el que hizo, es el desbalance que se genera quizás por el tibial anterior con respecto al peroneo lateral largo, se daba fundamentalmente con este abordaje de Cincinnati, porque tocaban el peroneo lateral largo cuando iban por lateral. Y a mí me ha ido, yo al principio hice la técnica de McKay, que traspasa parte del vientre del flexor corto medial, el aductor, lo pone sobre la cápsula, pero en los últimos que he hecho, la verdad que aparte de hacer la transferencia del tibial anterior, que la hago, a veces hago EMI según cuánto empuje o no, cuánta supinación tenga, yo sí lo que hago es la Jones inversa, la Jones invertida, y la verdad que con eso, más una osteotomía de centro del primer rayo, los resultados han sido bastante buenos en los últimos años que eso, y quería ver si tenían experiencia. Creo que es una cirugía bastante arreglada y que he tenido bastante buenos resultados, mejor que con la McKay. Así que no sé si tenía experiencia con respecto a esa cirugía. McLean. Yo con la técnica de McKay, para reparar el bunión dorsal o la elevación del primer metatarsiano, muchas satisfacciones no me dio, te soy honesto. Prefiero hacer o la artrodesis metatarsofalángica de entrada, para que el flexor me siga traccionando, y la transferencia de tibial anterior, por supuesto, o directamente la operación de Jones invertida, que esa es una buena técnica también para recomendar en bunión dorsal o elevación del primer meta. Pero no sé, podemos ver, hay un caso, ¿no? Hay un caso. Exacto. Cristian Leiva, si querés andar preparando. Una pregunta que recién me decía el Vasco. ¿Está el doctor Jedin o el doctor Samara con experiencia en pivot? ¿Alguno quiere dar algún análisis o reflexión? Daniel Jetlin está, hace tanto que no lo veo, y a Eduardo Samara, Dios. Así es. Doctor Jetlin, ¿cómo está? Muy bien. Yo la verdad es que he atravesado, lo cual ya habla de que algunos años, todo el cambio desde posteromedial, Cincinnati y de vuelta a Ponseti, que en realidad Ponseti es todavía más viejo que todo eso, porque Ponseti presenta sus primeros trabajos en el 63, o sea que la técnica tiene mi edad más o menos. Pero el péndulo, como siempre, fue de no hacer nada a liberaciones tremendas
y otra vez ha vuelto a un método que es mucho menos agresivo, ¿no? Lo que yo, nada más que una cosa es que no todos los pacientes operados con la técnica de Cincinnati andan como estos casos seleccionados que andan particularmente horribles. Hay muchos pacientes que se han operado con la técnica de Cincinnati, con un cirujano que no era de poner una carga de trotila dentro del pie, sino hacerlo reglado, también tiene una serie de pasos, y esos pacientes no han andado mal. De todas maneras, han andado siempre más rígidos, porque había mucha cicatriz involucrada. Es decir, el buen pie-bot es el pie que es flexible, que es plantígrado como resultado final y que puede usar un calzado no modificado. Y la verdad es que la técnica de Ponseti tiene mucho más chances de conseguir ese resultado. Ahora, aprender a hacer bien la técnica de Ponseti, aprender a hacer bien esos yesitos en un pie de 5 centímetros, en un bebé que patalea y llora, es por lo menos tan difícil como aprender a operar un pie-bot. Yo quiero decir, no es un yeso que uno ve una vez, hace 2 veces el yeso y le parece que ya le sale bien. No es un yeso para una fractura de tibia. Es un yeso que también tiene pasos muy reglados, tiene etapas muy regladas y tiene un post-yeso. Si todo el tratamiento posterior al yeso y posterior a la tenotomía, eventualmente de la Aquiles percutánea, si la hay, acá el doctor Miguel Paz va a estar de acuerdo conmigo, el tema de la férula de Dennis-Brown, el cumplimiento de la férula de Dennis-Brown, qué hacer cuando el paciente presenta una recidiva, cuándo hacer una transferencia del tibial anterior, son pasos realmente arreglados. Es un paciente muy laborioso con el que uno se casa. Y entonces, aprender a hacer un buen tratamiento de Ponseti con toda la norma es lo que va a dar un resultado como Ponseti publica. Después, si uno hace un tratamiento más o menos que parece un Ponseti, los resultados son más o menos también. O sea, eso es un punto que hay que decir. El buen tratamiento de Ponseti está hecho como lo dijo Ponseti, con mucha rigurosidad y con mucho apego a esas técnicas. Por eso hay talleres, hay seminarios, sociedades internacionales. No es una cosa que uno aprende haciendo 2 o 3 yesitos. A mí me ha llevado, me parece, más tiempo aprender a hacer un buen tratamiento de Ponseti que más tiempo aprender a hacer un abordaje de Cincinnati. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Eduardo Samara está, ¿no? Me mensajeó Guillermo que sí. ¿Está, doctor Samara? Bueno, continuamos con el caso de Cristian Leiva, que es al respecto de este tema. Cristian, compartinos la pantalla. Un comentario mientras comparte pantalla, Cristian. Hacer un comentario con relación a Daniel Yetlin, es una miscelánea, que él me mandaba hacer los yesos a mí, por eso